Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Misterios urbanos. La bandeja de horno estaba el bebé asado. Ron, un riñón. Se despertó a la noche dentro del ataúd. ¿Será verdad o será solo un cuento? Llegó el momento de comprobarlo. Estreno Misterios Urbanos, los jueves a las 11 p.m. por Infinito. Abre tu mente. Camino por la ciudad de Buenos Aires. Paso junto a edificios que parecen verdaderas fortalezas y me pregunto por qué tanta necesidad de refugiarse detrás de murallas. Entonces, recuerdo lo que escribió Elías Canetti, uno de mis autores preferidos. Lo que más teme el hombre es ser tocado por un desconocido. Nuestra especie, dijo, elude siempre el contacto con lo extraño. Y de noche, a oscuras, el terror ante un contacto inesperado puede llegar a convertirse en pánico. Recuerdo de memoria un párrafo inquietante. Ni siquiera la ropa ofrece suficiente seguridad. Qué fácil es desgarrarla. Todas las distancias que el hombre ha creado surgieron de este temor a ser tocado. Hay un verdadero ejército de personajes dispuestos no solo a tocarnos, sino a arrebatarnos algo nuestro. Rateros, cacos, ladrones, asaltantes, carteristas están por todos lados. Nadie puede decir cuál fue el primer amigo de lo ajeno. Nadie puede adivinar cuándo será víctima de una de estas criaturas que medran con la sorpresa. El misterio de los robos extraños. Nos atemoriza la sola idea de que pueden asaltarnos, pero los ladrones tampoco están a salvo del miedo. Lejos de mí querer justificarlos, debo admitir que sus problemas son inmensos, empezando por el hecho irrefutable de que se necesita ser muy competente para dedicarse al oficio de ladrón, so pena de fracasar y más aún, terminar la carrera del delito en un instante. Y siguiendo por la cantidad de situaciones inesperadas a las que se exponen ellos mismos. Una de las historias de ladrones que más me apasiona es la que escuché por primera vez en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Allí, un vecino señalándome una antigua casona logró hacerme ver a cuántos peligros se someten quienes deciden entrar en una vivienda ajena. Y no porque haya sido protagonista de estos acontecimientos la policía. Todo comienza una tarde en la que la mayor parte de la familia que habitaba la casona decide ir a dar un paseo. Es una historia que me contaba mi abuelo. Él conoció a los protagonistas originales de esta historia. Habían decidido que se iban a ir, no sé, a pasar el día o el fin de semana a Mar del Plata, toda la familia, por una discusión, no sé qué pasó, a último momento, la mujer, la madre, decide quedarse. Decide quedarse sola, porque aparentemente, le dicen, tendría un amante. Y parece ser que desde hacía varios días había un ladrón que estaba prestando atención ahí, mirando. Y controlando los movimientos de la familia. Aparentemente el ladrón pensó que la mujer no estaba en la casa, no había nadie, que se había ido con la familia. Y una vez que el automóvil se alejó, entró convencido de que podría completar su trabajo a solas por unas horas. Ella aprovechó, estaba feliz. Estando sola, muy tranquila, relajada, era una casa de 2 plantas. Subió a su cuarto, un cuarto
grande con su propio baño, se metió en la bañadera, se dio un baño de espumas, dijo hoy me dedico a mí. Se arreglaba la cara, se había hecho su máscara de barro, tendría puesto los ruleros. Se puso crema en la cara. Nadie iba a importunarla con las típicas reacciones fastidiosas de los hombres ante una máscara de crema. Era cuestión de minutos que se produjera el inesperado encuentro. Como el ladrón estaba convencido de que trabajaba en soledad, no reparaba demasiado en el ruido que provocaba. Y empezó a revolver todo buscando qué se podía llevar. Hasta que la mujer escucha ruidos en la casa, se asoma y descubre que había alguien, un intruso, y que le estaban robando. Se asustó, no sabía qué hacer, no atinó a llamar a ningún lado. Así que, muerta de miedo, se escondió en el ropero. Fueron unos minutos espantosos. Allí, callada, en total oscuridad, escuchando cómo los ruidos que provocaba el ladrón se acercaban más y más. La cuestión es que el ladrón sube, sigue con lo suyo, y finalmente va al ropero. Absolutamente inocente de todo y hasta feliz, el ladrón abrió con total confianza la puerta. Pero en lugar de encontrarse con ropa o con la caja fuerte, dio con la mujer de la casa, convertida en un verdadero espectro, con la cara embadurnada de crema, los ojos abiertos al máximo y una expresión de terror. Y obviamente se pegó el susto de su vida. Ella estaba con la cara llena de crema, con un camisón blanco, parecía, no sé, habrá pensado que era un fantasma, pero la cuestión es que el ladrón se murió ahí de un paro cardíaco. Murió de un infarto en el momento, fue su último robo. Podría pensar que se trata simplemente de una historia curiosa, pero la he escuchado infinidad de veces. Los relatos hablan de distintos escenarios y distintas personas, pero ¿puede haber ocurrido algo así entre tantas oportunidades? ¿O es la misma historia que, de tan contada, se ha ido deformando? Pese a las diferencias entre las distintas versiones, todas parecen tener por lo menos un par de puntos de coincidencia. Uno es que las mujeres con máscaras faciales son realmente muy feas. Otro, que no alcanza la imaginación para predecir las consecuencias que pueden sobrevenir tras una conducta criminal. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. El misterio de los robos extraños. Se sabe que los robos ni empiezan ni terminan todos de la misma manera. De hecho, la cantidad de historias poco comunes que tuvieron lugar en ocasión de un robo es infinita. Sin embargo, algunas de estas historias me han llamado la atención siempre por lo extrañas, rebuscadas e imposibles. Me las han contado interlocutores seguros de lo que decían, precisando incluso fechas y nombres. Pero siempre me he encontrado con la misma dificultad a la hora de querer ir más allá, de tratar de hablar con los protagonistas o de comprobar algún dato, al punto de terminar no en una respuesta, sino en una pregunta inquietante. ¿Estamos hablando de simples robos o de algo mucho más enigmático? Sin embargo, pienso, más angustiante es todavía imaginarse ese momento fatídico en que se convive con un ladrón, con un extraño. Algo que, a diferencia de la mujer escondida en el ropero, descubrió la protagonista de la siguiente historia de una manera que jamás hubiera imaginado. La protagonista de esta historia, que escuché varias veces, incluso fuera de mi país, jamás pudo sospechar lo que descubriría unos minutos más tarde dentro de su vivienda.
Bien, lo que llegó a mis oídos en realidad no vino por el medio profesional, vino por otra vía, tipo el almacenero de la esquina, que me hace el relato. Cuenta una señora que fue al veterinario por la causa que encontró enfermo a su perro cuando llegó de trabajar. No sé si tenía un Doberman o un Rottweiler, porque depende de quién te lo cuenta de manera diferente. Y con una sintomatología como que tenía arcada, digamos. Y bueno, lo agarra el animal y se lo lleva al veterinario, a la veterinaria más próxima, a su casa. El médico dio un panorama poco alentador. Bueno, el veterinario lo ve, lo oculta, lo revisa y bueno, decide operarlo porque, no sé si por una radiografía o qué, sospecha de un cuerpo extraño. Como la intervención llevaría algunas horas, le recomendó a la dueña del perro regresar a su casa. Él la llamaría al finalizar. ¿Qué pasa? La señora vuelve a su casa y habrán pasado un rato, la llama por teléfono el veterinario y le dice, bueno, que está todo bien con su mascota, pero que llame a la policía urgente para revisar la casa. ¿Qué había sucedido? En la garganta del perro, el veterinario había dado con el espantoso obstáculo que le impedía respirar. En realidad lo que había ocurrido era que el veterinario encontró en la cirugía, no sé si en el esófago o en qué lugar, 2 dedos humanos. Es un relato bastante particular. Dicen que la policía encontró en la casa de esta señora a un individuo que se supone que era un ladrón. Que aparentemente había querido entrar a robar y bueno, el perro con el afán de defender su lugar, le arrancó, digamos, por una manera brusca de decirlo, arrancó los dedos. Y bueno, el hombre se estaba ahí desangrando en un rincón de la casa, ¿no? Durante las horas que había durado la operación, la dueña de casa había convivido con el ladrón sin saberlo. Claro que escuché esta historia muchísimas veces, aunque en diferentes versiones. A veces es un dedo, a veces 2 o 3. Algunas veces se trata de un Doberman guardián, otras de un Rottweiler o una raza más extraña. Pero siempre es una historia terrible. ¿Podría un perro atragantarse con 2 dedos humanos? Es una situación, se le puede decir rara, pero puede suceder. Lo que sí, la probabilidad de que ocurra una cosa así es bastante remota. Porque en realidad la mordida, sea un Doberman, sea un Rottweiler, sea un Pitbull, puede ser muy poderosa, pero son animales con una dentadura armada como para desgarrar. Pero de igual manera, dentro de lo que son los animales, uno a veces se lleva mucha sorpresa. El hecho es que a veces la reacción, porque desde el punto de vista clínico han encontrado casos con huesos de tamaño que uno dice, ¿cómo llega a la garganta de un animal un hueso tan grande? Yo te diría que es poco creíble, es poco creíble. Por algún motivo, pienso, el hombre cuenta historias de perros guardianes desde tiempos inmemoriales. Una leyenda galesa, probablemente del siglo XIII, relata la llegada a su casa del príncipe Llywelyn y su perro guardián llamado Gellert. Con horror, el noble descubre junto al perro un juguete de su pequeño hijo junto a un charco de sangre. El príncipe no duda, el perro ha devorado impiadosamente a su hijo. Sin más, toma su espada y da una estocada mortal a la fiera. Pero en cuanto se dirige al cuarto contiguo, el escenario que le espera le hace dar cuenta del terrible equívoco. Allí está intacto su pequeño hijo junto al cadáver desgarrado de un lobo. El perro era inocente. Había defendido en realidad al pequeño y había sido injustamente muerto. Me pregunto entonces, ¿hasta qué punto las historias que escucho son reales? ¿Y si fuera todo parte de una misma historia? ¿Y si el ladrón que perdió los dedos fuera el lobo del siglo XIII? ¿Y si el reto que le propina la dueña a su Doberman por haberse comido un adorno fuera la estocada mortal que da el príncipe a su fiel perro? Por lo menos, en el siglo XXI, el relato es más benévolo con el guardián que esta vez, si bien lo operan, no pierde la vida. Ahora bien, sería injusto con los ladrones si no reconociera que, a veces, en estas historias que no salen en los diarios y que se difunden de boca en boca con la efectividad de una transmisión en cadena nacional,
los malos salen ganando. Y en ocasiones, porque utilizan armas que, en este caso, ni los buenos pueden imaginar. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. El misterio de los robos extraños. Que los robos existen no es ninguna novedad. Que los ladrones a veces se valen de los métodos más extraños tampoco es una noticia. A los vecinos de un amigo mío, una vez les robaron el auto de la puerta de la casa. Llama al seguro, a la policía, hace la denuncia, o sea, hicieron todo lo que tenían que hacer. Al otro día sale para ir a trabajar y se encuentra con el auto estacionado en el mismo lugar donde él lo había dejado. Van hacia el auto y cuando entran había una carta pidiendo disculpas porque se habían llevado su auto, que había sido para una emergencia. Y que la forma, no encontraba una forma de agradecérselo que dejarle unas entradas para ir a ver una ópera a un teatro lírico muy importante de Argentina. A los dos les pareció un buen gesto y decidieron aprovechar esas entradas e ir al teatro. Llegó el sábado a la noche, se van para el teatro. Y cuando volvieron a la casa, entraron y la casa estaba desvalijada. Les habían robado absolutamente todo, no había quedado pero nada. Estoy en Hurlingham, en una localidad que queda en el oeste de la ciudad de Buenos Aires, a menos de 30 kilómetros. Por aquí, aparentemente, circuló y cometió sus fechorías un malhechor que jamás fue atrapado, dueño de un poder casi paranormal. Al parecer, para entender esta historia, tenemos que quitarnos toda idea preconcebida sobre la imagen de un ladrón. Esto es una versión de un amigo que se lo contó un familiar que fue el damnificado aparentemente. Resulta que, en contraposición con cualquier imagen de ladrón que tenemos de anteojos negros y gorrito, esta historia comienza con una señorita muy bien parecida, muy buena moza. Esta chica primero caminaba y miraba a las personas tratando de parametrarlas cuál podría ser su víctima. Cuando conseguía una que le parecía apta, se acercaba o indirectamente cruzaban una mirada o lo que se insinuaba de alguna forma un acercamiento y entonces se ponían a charlar. Y la breve charla siempre derivaba en lo mismo. En un momento determinado, nadie sabía por qué, pero esas personas le entregaban su billetera incondicionalmente. Y se quedaban tan tranquilas como si hubiese sido un acto natural de su vida que alguien les pida la billetera y se la daba. A partir de ahí se empezaron a gestionar denuncias y demás y se llegó a la conclusión de que esta ladrona era una hipnotizadora. La imagen es terrible. El solo pensarlo asusta. El hombre ni siquiera podría acusar eventualmente a la muchacha de haberle robado. Lo interesante de esta situación era que, como voluntariamente le entregaban sus bienes a esta persona, no había ni siquiera la posibilidad de una denuncia, porque no había un delito concreto hecho. La muchacha de esta historia fue vista, según los vecinos, en no pocos lugares del Gran Buenos Aires. Sin embargo, parece ser que no es la única hipnotizadora que sale a robar. En la ciudad de Buenos Aires, un hombre joven que tiene a las ancianas como sus víctimas preferidas, consigue anillos, aros y hasta dinero de las pobres e indefensas mujeres tras una breve conversación y probablemente la aplicación de sus poderes hipnóticos. Un día mi mamá era bastante viejita, me empieza a contar que se encontró con un hombre, ya había salido a hacer las compras a la mañana, hacía frío, yo estaba con guantes, y que se encuentra con un hombre que le empieza a dar charla, que era muy simpático, un hombre joven, que le habló, pero ella no se acordaba de qué. Y cuando llega a casa se encuentra, al sacarse los guantes, que no tiene el anillo. Empezó a tratar de recapitular la situación
y se acordó que en un momento el hombre le había agarrado las manos y le seguía conversando. Ella decía que había sentido como que la estaba hipnotizando. Y ella estaba totalmente desolada porque no entendía realmente qué había pasado. Todas estas historias, sin embargo, nuevamente podrían ser por lo menos dudosas. Para quienes practican seriamente las técnicas de la hipnosis, lograr que una persona se despoje de sus objetos como si nada en plena calle por medio de este método parece ser, por lo menos, algo no tan sencillo. Cualquiera es hipnotizable. Todo depende del rapport que haya con la otra persona. O sea, la afinidad. Hay límites para toda la parte y todos los casos de hipnosis. Pero sí bien se puede llegar a hacer con engaños, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de decir, cuando tal persona diga X palabra, usted le entrega entonces para que él guarde determinada suma de dinero, o su billetera, o el reloj, o las pertenencias que tenga. Y luego olvida por completo esto. Eso se puede realizar. Me pregunto si estas historias, rebuscadas entre las rebuscadas y complejas entre las complejas, son el fruto de un hecho real o quizás simplemente un faro, una señal de algo que nos asusta, que nos preocupa como sociedad. Era un ladrón que se estaba ahí desangrando en un rincón de la casa. Esta ladrona era una hipnotizadora. El ladrón se murió ahí de un paro cardíaco. La estaba hipnotizando. Por lo pronto, hay que remontarse al fondo de los tiempos para encontrar al primer ladrón. Pero quizás el miedo al ladrón es todavía más antiguo y absolutamente primitivo. Releo a mi autor preferido. El miedo al ladrón se configura no solamente como un temor a la rapiña, sino también como un temor a ser tocado por algún repentino e inesperado ataque que llega a nada menos que de las tinieblas. Mientras el planeta sigue sorprendiéndonos con misterios inexplicables, en Infinito, seguimos trabajando con más y más horas de producciones propias y exclusivas. Los casos más inquietantes, analizados por un equipo especializado de investigadores y cazadores de fenómenos extraños en distintas partes del mundo, a través de realizaciones para el asombro, reunidas en Infinito Original. Porque existe otra realidad, y solo un canal se atreve a investigarla. Infinito, señal del nuevo milenio. Tenían 3 dedos. Las ciudades se hunden en el mar, el fuego baja de las nubes. Vi la cara de un ángel. Nuestra civilización destruida. Paredes que no me pueden detener. Mira, mira, mira. ¡Yo mismo no los dejé nada! Tienes mi cuerpo, pero no mi alma. No queda nada. Existe otra realidad, y un solo canal te la muestra. ¿Estás preparado para verla? Infinito. Abre tu mente.